Damos la bienvenida a nuestro segundo expositor, Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez Cáceres es historiador y economista por la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA. Tiene una especialización en política energética y otra en planificación financiera actuarial. Actualmente trabaja en el Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP. Es asesor de la Organización para la Seguridad Social, Flora Tristán, y de la Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema de Pensiones en Cochabamba. El título de su exposición es Crisis económica en Bolivia, riesgos para el sistema de pensiones y sus asegurados. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, René. Un gusto saludarte y quiero comenzar agradeciendo a Fundación Jubileo y a la Universidad Católica por tener esta iniciativa. Bueno, antes de evaluar los riesgos, lo que quisiera yo un poco es rayar la cancha. Todo sistema de pensiones, cualquiera que existe en el mundo, funciona acumulando y desacumulando. Por un lado va acumulando dinero y por el otro lado va desacumulando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la gran cantidad de sistemas de pensiones que hay? Básicamente hay dos modelos matemáticos actuariales. Uno, que es el sistema de reparto, implica que los trabajadores activos aportan y de ese aporte que han hecho se reparte a los pasivos. A veces estos sistemas tienen una pequeña fracción que van acumulando y también ganando rentabilidad. Y después está el sistema de capitalización individual, donde cada trabajador aporta para sí mismo, para su cuenta, y ahí va ganando rentabilidad, va ganando interés, va capitalizando esos intereses y llega un momento en su vida en que va a tener un capital y va a poder jubilarse. Estos son básicamente los dos sistemas y en el medio existe una combinación de ambos, de distinta forma, en distintos países, con distintas características, pero lo básico son capitalización individual y sistema de reparto. En Bolivia en este momento tenemos un sistema de capitalización individual que es el que se llama sistema contributivo, un sistema de reparto parcial, que es el que se llama sistema solidario, y un sistema que funciona como el de reparto, pero no en base a los aportes de los trabajadores, sino en base a la redistribución de riqueza, que es el fondo de la renta dignidad. Ahora, comencemos antes de comenzar, ¿cuál es mejor sistema? ¿Cuál de estos tres es el mejor? Depende cómo se evalúe, depende qué factores tengamos en evaluación. Por ejemplo, los sistemas de reparto siempre han sido bastante bien considerados por académicos, en los sindicatos, por los políticos, porque siempre han garantizado un determinado nivel de pensión, aunque nunca han podido ser sostenibles plenamente. En cambio, los sistemas de capitalización individual son sostenibles. Su diseño es que no van a entregar más dinero del que tienen acumulado. Por lo tanto, son financieramente sostenibles en el tiempo. Sin embargo, sus montos de pensión, los beneficios que otorgan, no son muy buenos. Entonces, depende cómo se evalúe un sistema para decidir si es mejor o peor que el otro. Pero no se puede, en realidad, más que decir si un sistema es mejor o peor que el otro, lo que hay que tener en cuenta es que depende de la administración, depende cómo se haya diseñado y cómo se esté administrando ese sistema de pensiones. Ahora sí, comencemos por el sistema contributivo o por el sistema que nosotros llamamos de capitalización individual. Este sistema, como les decía, consiste en que uno va aportando a su cuenta individual, va ganando rentabilidad y llega a tener un capital al final de su vida laboral que le va a permitir acceder a un determinado monto de pensión. Para que un trabajador o un asegurado llegue a los 60 años de edad con un nivel de pensión equivalente al 60 y 70, más o menos 70%, entre 60 y 70% de su último promedio salarial, la rentabilidad del fondo debería ser 10% real, no nominal, real. Y eso es algo que lamentablemente en el sistema boliviano no se ha dado desde finales del 2003. En el 2003 ha bajado la rentabilidad y desde ahí ha ido descendiendo y los últimos 15 años ha estado por los pisos. Entonces, ese es un gran problema y es una de las razones. Hay otras. Una de las razones por las cuales el sistema no está otorgando buenas pensiones. Ahora, hoy día, ante la crisis económica que tenemos, además tenemos que enfrentar una fuerte vulnerabilidad que tiene el sistema. La siguiente, por favor, Andrea. ¿A qué me refiero con esto? Miren,
Lo que hacen las AFPs con nuestro dinero es invertirlo. Invierten en bonos, en letras, en acciones que emiten las empresas, etcétera, etcétera, en distintas monedas y demás. Acá les estoy mostrando el cuadro y vemos que el fondo, que en este momento tiene 19.600 millones de dólares acumulados o capitalizados, si vale el término, el 90% de ese dinero está en moneda nacional, en bolivianos, sin mantenimiento de valor. Casi el 6% en dólares y el 2,9% en UFBs o en bolivianos con mantenimiento de valor. ¿Qué significa esto? Significa que la mayor cantidad del fondo está en bolivianos y es vulnerable ante una crisis económica que pueda desatar una devaluación. ¿A qué me refiero? Es cierto que hoy día la política del actual gobierno, como la política del anterior gobierno que fue echado, era no devaluar y hacer todo lo posible por mantener el valor del boliviano. Sin embargo, puede suceder, porque la economía no depende de deseos, sino es un proceso objetivo de lo que va sucediendo, que llegado un momento nos veamos obligados en devaluar. Si es así, ese valor que en este momento tiene el fondo sufriría, se vería afectado. Ese es un primer gran problema. Lo segundo, pasemos por favor al otro. Gracias, Andrea. Lo otro que quisiera que tomemos en cuenta es lo siguiente. Miren, en este cuadro que les estoy mostrando ahora, estoy mostrándoles en qué sectores invierte en las AFPs nuestro dinero. Y podemos ver que el sector financiero tiene el 68%. A abril del 2020, el 68% de nuestro dinero está en manos de la banca, del sector financiero bancario y del sector financiero no bancario. Y el 23% en el sector estatal. Y todo lo demás en otros sectores como el industrial o telecomunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro dinero o el dinero de los trabajadores está en este momento siendo prácticamente transferido a la banca y la banca está haciendo está moviendo, está facilitando toda la cantidad de créditos, es decir, está haciendo su negocio. ¿Qué implica esto para el fondo? Por un lado, implica primero que el dinero está mantenido en bolivianos sin mantenimiento de valor y eso puede ser, es relativamente riesgoso, sobre todo en el largo plazo. Segundo, este dinero no está siendo, en mi criterio, muy bien invertido porque está en la mayor parte del dinero en depósitos a plazo fijo. Es decir, estamos agarrando el dinero de los trabajadores, le damos a la banca a una tasa de interés máximo del 3% real y la banca está haciendo buenos negocios con ese dinero. Negocios que no benefician, no redundan en la mayor capitalización de los ahorros de los trabajadores. En este sentido, lo primero que debería pensarse es, por ejemplo, hacer una política para transformar el fondo de pensiones en moneda boliviana con mantenimiento de valor. Sí, dicho de manera simplificada, UEFizar el fondo. Y esto también implicaría, por ejemplo, tener las pensiones con mantenimiento de valor, otorgar los montos de pensión con mantenimiento de valor, cosa que hoy día no se hace. Y esto hace referencia a algo estructural. ¿A qué me refiero? Sucede que un trabajador que recibe su pensión, ¿no? Cuando tenga 75, 80 años, 65 años, esa pensión va a estar al calor de los vaivenes del mercado financiero. Si la rentabilidad sube, posiblemente su pensión suba. Si la rentabilidad baja, su pensión va a bajar. Los últimos 15 años, cuando la rentabilidad ha sido muy baja, los montos de pensión han ido reduciéndose. Entonces, es un poco irracional en el sistema de pensiones boliviano que los riesgos que implica el mercado financiero sean cargados al asegurado y no sean asumidos, en este caso, por ejemplo, por las administradoras. En ese sentido, tengo que comentarles que solo en Bolivia y en Nicaragua los sistemas de capitalización individual no tienen la obligación de otorgar una tasa de rentabilidad mínima, ¿no? En Chile, en Colombia, en otros países donde existe este sistema, hay la obligación de rentabilidad mínima. Aquí no. La siguiente, por favor.
Bueno, el otro tema, ya entrando más en la crisis, les estoy mostrando el cuadro donde señala cómo ha ido evolucionando el número de registrados en la AFP. Hemos llegado a finales de 2019 a tener registrados 2.373.000 personas. La línea roja que ustedes están viendo en el cuadro está mostrando el número de cotizantes efectivos a las cajas de salud. Es decir, está mostrando aquellas personas que efectivamente aportan a la caja de salud y aportan a la AFP. Noten ustedes que una cosa es estar registrado en la AFP y otra cosa es ser, evidentemente, ser aportante efectivo. O los cálculos que se han hecho hasta más o menos diciembre, que ha presentado UDAPE, nos indican que a diciembre del 2019 había poquito menos de 1 millón de personas efectivamente cotizantes. Y hoy día, a abril, hay una información no oficial que indica que son 640.000 cotizantes efectivos. Puede ser efecto de la pandemia, puede ser que algunas empresas todavía no hayan declarado nada, pero el impacto está de la crisis en que hay mucha gente que va a dejar de cotizar, aunque esté registrada en la AFP, va a dejar de cotizar. Y lo importante es cotizar, porque se va ganando meses. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, lo otro que acá les estoy mostrando es esta línea roja que ustedes están viendo y que llega a un poco más de 96.000, es el número de beneficiarios de jubilados del sistema que reciben pensión solidaria. La línea azul es la que recibe pensión de vejez, que es la pensión que solo se da con el capital y con la compensación de cotizaciones, sin la fracción solidaria, y la línea verde es la pensión es la pensión solo con compensación de cotizaciones, es decir, pensiones que dependen del antiguo sistema. Noten ustedes que la cantidad de gente ha ido creciendo, han ido pasando al sistema solidario. ¿Qué implica esto? Que la mayor cantidad, hoy día son cerca del 68% de todos los jubilados que están en la pensión solidaria. La tendencia es que al final a un 80% de los asegurados lleguemos a la pensión solidaria. Esto también, si bien era una tendencia ya natural, es posible que se agrave porque la crisis está evitando que muchas personas aumenten su cotización, crezca su capital y por lo tanto estén ingresando a la pensión solidaria. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí están los montos de pensión promedio, cómo han ido evolucionando. Miren, acá arriba está la línea azul, muestra el monto de pensión promedio de pensión de vejez, quiere decir pensión sin la fracción solidaria. Acá está el promedio de la pensión solidaria y aquí abajo el promedio de la pensión solo con compensación de cotizaciones, de 4.000, 2.000 y 1.100. Entonces, esos son los montos de pensión promedio que hoy día el sistema está otorgando. Es decir, la mayor cantidad de personas, esos 96.000, 98.000 que veíamos que están en pensión solidaria, en promedio están recibiendo una pensión de 2.000 bolivianos, que también se va a ver afectado por la crisis porque en la medida en que más personas ingresen a la pensión solidaria, esa pensión solidaria, el promedio de pensión solidaria va a bajar, no solo porque aumente el número de beneficiarios, sino porque eso implica una mayor presión a las capacidades financieras del fondo. La siguiente, por favor. Muy bien. Otro tema que es importante tocar ahora es la propuesta de muchas personas que quieren retirar su dinero de la AFP. Y saben qué sucede, que los que están proponiendo eso no están teniendo en cuenta que cuando uno aporta en Bolivia a las AFPs, al sistema de pensiones, en realidad está no solo ganando capital, sino está ganando derechos. Entonces, ¿qué derechos? El primer derecho que está ganando es a la salud. El segundo derecho que está ganando es el derecho a que su cónyuge tenga también una pensión cuando uno de los dos fallezca. Y el tercer derecho importante que se estaría renunciando es a la pensión, a la fracción solidaria. Permítanme mostrarles. Por ejemplo, acá, 2.600 corresponde el límite superior máximo a 25 años aportados. Es decir, una persona con 25 años aportados puede acceder y generalmente accede al menos a una pensión de 2.600. Si esta persona retira 5 años de sus aportes, esa pensión puede bajar a 2.000. Y si esa persona, a 20 años, ¿no? Si esa persona retira 5 años más, su pensión puede bajar a 920. Es decir, las personas que están queriendo retirar su dinero en este momento no están viendo que no les conviene
ni en términos financieros, ni en términos de derechos, ¿no? Entonces, los que están impulsando esto no están dándose cuenta de que están llevando a una parte de los asegurados al desastre. La siguiente, por favor. Hola. Muy bien. Ahora, sin embargo, por la crisis se agrava, ¿no? El problema se agrava en particular de las personas mayores de 50 años. Miren, acá si vemos estos números que estoy presentando aquí, de los 2.373.000 registrados en la AFP, tenemos 643.000 personas mayores de 50 años. ¿Por qué hago hincapié en los 50 años? Es muy difícil en el mercado boliviano que una persona mayor de 50 años se vuelva a reinsertar, por lo menos en condiciones de hacer aportes al sistema de pensiones. Entonces, aquí una mejor solución que retirar el dinero de las AFPs sería, por ejemplo, a las personas que tienen 50 a 58 años es la edad mínima para jubilarse, se les permita jubilarse excepcionalmente con el actual sistema, y además se les dé la oportunidad de que a futuro puedan ajustar su pensión si es que vuelven a reinsertarse al mercado laboral. Y a las personas de 58 años que ya cumplen la edad para jubilarse, pero que no se están jubilando, porque a todos los que son mayores de 58 años les falta aportes o quieren ganar un poco más de aportes porque quieren llegar a una mejor pensión, lo óptimo sería que el Estado, en vez de estar dando bonos sin ton ni son, ayude a jubilarse a estas personas. ¿A qué me refiero? Es decir, les preste el dinero suficiente para que aporten una determinada cantidad de años, digamos 2 años, 3 años. Matemáticamente, financieramente se arregle el asunto. Estas personas podrían jubilarse ya nomás sin necesidad de estar esperando. Por ejemplo, hay personas que tienen 8 años aportados y solo les falta 2 años de aporte para jubilarse. Entonces, el Estado debería prestarles el dinero para que éstas se puedan jubilar. Hay personas que tienen 18 años aportados y quieren llegar a 20 años. Podrían prestarse el dinero para aportar y con esa jubilación que puedan obtener, podrían tranquilamente pagar el préstamo. La siguiente, por favor. Tienes 5 minutos, Gustavo, por favor. Muchas gracias. Una más, por favor. Muy bien. Una más, por favor. Miren, un gran problema que tenemos ahora es el siguiente. Todo el mundo tiene una animadversión al sistema de pensiones porque, entre comillas, da pensiones muy bajas. No se toma en cuenta, por ejemplo, que en este sistema de pensiones, para tener una pensión más o menos aceptable, hay que aportar por lo menos 30 años, no 10, no 15, no 20, 30, es lo primero. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que hay que exigir, hay que pedir, hay que generar políticas para que haya una mayor rentabilidad. Como les decía, por ejemplo, una ley de garantías de rentabilidad mínima. Pero yo, por ejemplo, nunca he visto a ningún sindicato, menos a la COF, que reclame, que exija, que haga propuestas por mejorar la rentabilidad. Y el otro problema grave es la fórmula de cálculo. La fórmula de cálculo en Bolivia de una pensión es que nos divide el dinero y nos distribuye en el tiempo como si fuéramos a vivir 110 años y 11 meses. Miren, acá estoy presentándoles en este cuadro la esperanza de vida por cada edad. A los 58 años, que es la edad mínima de jubilación y la primera base que les estoy mostrando, la esperanza de vida es 22 años, con las tablas vigentes hoy día. Si a los 58 años tiene 22 años de esperanza de vida, que es hasta los 80, ¿por qué le hacen el cálculo hasta los 110? Y podemos ver el último ejemplo. Una persona de 65 años tiene 17 años de vida. Igual, ¿por qué le hacen el cálculo hasta los 110 años? Lamentablemente, las personas que el 96, 97 diseñaron, participaron en este proceso, no tomaron en cuenta esto y directamente decidieron aplicar no el promedio de edad de la esperanza de vida, en realidad el promedio de la esperanza de vida para cada año, sino decidieron jalar todo hasta la edad límite, que es los 110 años. Pero eso es algo matemático, de la tabla de mortalidad como instrumento matemático, no como la realidad. En Bolivia, solo 1 de cada 100 personas hoy día pasa a los 80 años. Entonces, lo que hay que hacer es inmediatamente cambiar esta fórmula de cálculo, y eso implicaría que las pensiones pueden subir entre 10 y 20% para todos. La siguiente, por favor.
Bueno, acá está esas dos, una más, por favor. Bueno, con eso terminaría. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por esta excelente presentación.